Bueno, en esta segunda semana de cardio vamos a ver tres temas, ¿no? El primero es hipertensión arterial y los otros dos son las arritmias de ataque arritmias y de arritmias. Entonces, empezando con hipertensión arterial, bueno, ustedes, esto es una patología que ya la conocen, ya la han visto en Medicina 1 y en otros cursos. Así que me voy a abocar a lo que realmente importa en Medicina 2. Entonces, en primer lugar está la parte de epidemiología. No, la prevalencia en Perú es de 22%, ¿no? Y esto va en aumento porque hay más diagnósticos o hay más casos de hipertensión arterial conforme pasa el tiempo. Y también se ha hecho más frecuente, sobre todo en jóvenes, ¿no? Los jóvenes cada vez son más propensos a tener hipertensión. En este caso, la incidencia de los casos es de 4,2 casos cada 100 personas y el 50% de los pacientes con hipertensión se diagnostican. Eso quiere decir que hay otro 50% que tienen hipertensión y no lo saben. Entonces, para considerar hipertensión arterial, la presión arterial sistólica debe estar mayor o igual mayor a 140 milímetros de mercurio y la presión diastólica debe estar igual mayor a 90 milímetros de mercurio. Dentro de las etiologías, pues hay dos, principalmente la primaria y secundaria. La primaria es también conocida como hipertensión esencial, corresponde al 95% de los casos y no hay caso identificable. O sea, viene un paciente a la consulta y le hacen el diagnóstico de hipertensión arterial, pero uno no sabe por qué, ¿no? O sea, hay bastantes causas que intervienen ahí. Y luego está la hipertensión secundaria, que esta sí está asociada a otra comorbilidad, a otra patología. En primer lugar, en cabeza de la enfermedad renal, es la primera causa de hipertensión secundaria. Es importante que lo sepan. Le van a preguntar en los exámenes y también en los exámenes de internado o recién dado. También hay un montón, de verdad, de causas secundarias: coartación aórtica, fibromocitoma, o sea, tumores en el riñón, en la glándula suprarrenal, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está la hipertensión refractaria, que bueno, no está parte de la etiología, pero lo he colocado acá como parte de definición, ¿no? La hipertensión refractaria, o también conocida como hipertensión resistente o fármaco resistente, es cuando uno tiene un paciente con hipertensión que está descontrolada, a pesar de que uno le da tratamiento con fármaco, ¿no? Y en este caso, para que se le considere refractaria, tiene que tener al menos tres antihipertensivos a dosis máxima o sea, sumado con un diurético, ¿no? O sea, de los tres antihipertensivos, uno tiene que ser un diurético. O también se le puede considerar hipertensión refractaria cuando tiene cuatro medicamentos y ahí recién se controla. Entonces, esa definición también es importante que la tengan en cuenta. Dentro de los factores de riesgo hay también algunas cosas que influyen. En primer lugar está el sexo. En este caso es más frecuente en mujeres por la menopausia, pero los hombres tienen peor pronóstico, pues están asociadas a otras comorbilidades. En la raza, acá sí es importante porque la etnia afroamericana es la más frecuente en desarrollar hipertensión. La edad es mayor a 70 años, obviamente, por aumento de la presión arterial, la presión sistólica. Y lo que pasa aquí es de la edad es que conforme pasa el tiempo, uno tiene rigidez en las arterias y eso es lo que hace que aumente la resistencia periférica y por lo tanto la hipertensión, ¿no? También antecedentes familiares, que también es relevante en este caso: obesidad y diabetes mellitus, ¿no? Otras comorbilidades, y también los hábitos. O sea, el consumo de alcohol o dieta rica en sodio, o sea, más de 3 gramos al día, también puede provocar o es un factor de riesgo para hipertensión arterial. Entonces, cuando uno clasifica la hipertensión, se toma en cuenta pues la sistólica y diastólica. Esas son las mediciones que se utilizan, ¿no? Según los consensos internacionales.
Para que la presión arterial sea normal, tiene que estar menos de 130 y menos de 85. ¿No? Normalmente es de 100, hasta 120, 80, ¿no? Lo ideal. Cuando se le considera presión alta normal, es de 130 a 139 en la sistólica y diastólica de 85 a 89. Esto porque es importante tenerlo en cuenta. Antes se le consideraba prehipertensión, ahora se le conoce como presión arterial normal alta, porque esto es un indicativo de que la persona tiene tendencia a tener presiones altas. Entonces, una persona que encuentra en esta categoría ya se podría como que considerar hipertenso o ya con antecedentes, o sea, con riesgo de desarrollar hipertensión al futuro, y ya se tienen que tomar algunas medidas, ¿no? O sea, sobre todo el tratamiento no farmacológico, ¿no? Cambio de estilo de vida, cambios en la dieta, dejar los hábitos nocivos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está ya el diagnóstico de la hipertensión propiamente dicha, que, bueno, se divide en dos grupos, ¿no? Que es el grado 1 y grado 2. El grado 1 es de 140 a 159 en la sistólica y en la diastólica es de 90 a 99. Y en el grado 2 es mayor a 160 en la sistólica y mayor a 100 en la diastólica. Luego también hay otra clasificación que se puede tomar en cuenta, porque lo que sucede con la hipertensión arterial es que a veces no suele ser igual en consultorio como cuando uno se lo toma en su casa, ¿no? Y eso se llama hipertensión de bata blanca y de hipertensión enmascarada. Hipertensión de bata blanca es cuando uno tiene presiones elevadas cuando están en la consulta, pero en su casa está normal, y en la enmascarada es lo contrario, ¿no? O sea, la hipertensión es normal, bueno, la presión arterial es normal en consultorio y en la casa sí aumenta, ¿no? Y por eso se toma en cuenta estos criterios de la hipertensión, ¿no? En consulta tiene que ser de 140 y o 190, perdón, aquí está mal. Y en la casa, pues, se le saca un promedio, no se puede hacer un mapa o un AMPA, que aquí lo vamos a ver en la parte de diagnóstico, y tiene que ser mayor a 130, 80 o 135, 85, ¿no? Dependiendo del promedio. Pero se tiene que sacar un promedio durante todo ese lapso que está en su casa, ¿no? Entonces, yendo a manifestaciones clínicas, lo primero que tienen que tener en cuenta en una hipertensión arterial es que la gran mayoría de veces el paciente siempre va a ser asintomático. El paciente hipertenso es asintomático y uno no se da cuenta hasta que o sea, aparece un problema, ¿no? En este caso puede haber un daño en órgano blanco o un aumento agudo de la presión arterial. Hay síntomas inespecíficos que no se toman en cuenta mucho, pero son importantes que los tengan ahí, ¿no? Pueden ser dolores de cabeza, mareos, tinnitus, hemorrosa, ¿no? Todos estos, epistaxis, aspecto enrojecido, ¿no? Todos estos síntomas no son sugestivos de la hipertensión arterial, pero pueden aparecer en una persona hipertensa, ¿no? Y luego está el tema de las crisis hipertensivas, ¿no? Una crisis hipertensiva es cuando tiene demasiada presión arterial y necesita ser tratado rápidamente. Hay dos grupos. En primer lugar, la crisis hipertensiva se le considera cuando la presión sistólica es mayor o igual a 180 y la diastólica es mayor a 120. Entonces, una emergencia hipertensiva es cuando hay daño a órgano blanco. Aquí se le puede considerar pues una hemorragia intracraneal, se le puede considerar una encefalopatía hipertensiva, una hemorragia retiniana, una insuficiencia cardíaca aguda, un edema pulmonar, una disección aórtica o una falla renal, ¿no? Todo eso es daño a órgano blanco. Entonces, al ser una emergencia, se tiene que tratar rápidamente, en menos de una hora, y el tratamiento es fármacos endovenosos. Aquí no se da fármacos orales porque el tiempo de acción debe ser rápido. Entonces se tiene que dar fármacos endovenosos y bueno, el grupo de los fármacos, bueno, depende mucho de la situación y las características del paciente, ¿no? Y luego está la urgencia hipertensiva, que es lo mismo, o sea, hay un aumento de la presión arterial de 180 a 120, pero no hay daño en órgano blanco. Entonces, esta se tiene que resolver en menos de un día
y acá sí se puede dar tratamiento vía oral, ¿no? Se puede dar captopril como primera línea. Y aquí en la urgencia hipertensiva sí hay como que manifestaciones clínicas, las que había mencionado acá, dolores de cabeza, mareo, vértigo, sangrado en la nariz, insomnio, ¿no? Todo eso. Entonces, cuando lo importante de la hipertensión arterial son las complicaciones que puede provocar. Que puede provocar complicaciones a nivel del corazón, del cerebro, de los ojos y de los riñones. Del corazón puede producir cardiomiopatía hipertensiva, no por todo ese esfuerzo que hace el corazón, por el aumento del gasto cardíaco, aumenta como que el tamaño del ventrículo izquierdo, no hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y la cardiopatía hipertensiva es la principal causa de muerte del hipertenso. Eso también tienen que tener en cuenta, esto es muy importante. La primera causa de muerte es la cardiopatía hipertensiva, ¿no? También puede provocar aterosclerosis hialina, ¿no? Que produce rigidez en las arterias. Dentro de la hipertrofia ventricular izquierda hay formas de poder identificarla y diagnosticarla. La primera es con electrocardiograma, ¿no? Que eso se lo van a enseñar más adelante, tal vez, que es con el índice de Sokolov-Lyon. ¿No? Estos como que son cambios morfológicos que hay en el electrocardiograma que te dan como que, pues, que son como que muy sugestivos del hipertrofia ventricular izquierda. Y si, o sea, si uno tiene como que esos cambios, ese índice, puede hacer el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda y con eso, pues, diagnosticar una cardiomopatía, ¿no? También están las complicaciones en el sistema nervioso central. Puede provocar ACV, o sea, ictus, puede provocar encefalopatía hipertensiva. La retina puede provocar edema de papila, ¿no? Que es constante, a medida que pasa el tiempo, hay cambios en la retina que pueden producir daño en el nervio óptico permanente y la persona se queda ciega, o sea, puede producir ceguera. No, está dividido en 4 estadios y bueno, cada uno es como que tiene compromiso, ¿no? Del nervio óptico. Luego está el daño del sistema renal, puede provocar una nefropatía hipertensiva, ¿no? Y como dije, la hipertensión es la segunda causa de insuficiencia renal. Y la enfermedad renal es la principal causa de hipertensión arterial, ¿no? Luego, en la parte de diagnóstico, como mencioné, o sea, es muy raro ver manifestaciones clínicas, por lo tanto, uno tiene que controlarse la hipertensión periódicamente. En este caso, para hacer diagnóstico, simplemente es medirle la presión, pero tienes que medir la presión con al menos 2 lecturas en al menos 2 visitas separadas. ¿No? Se puede también monitorizar la presión arterial de manera ambulatoria o la persona se la puede medir, ¿no? Sola, no en casa. Eso se le conoce como MAPA y AMPA, ¿no? El MAPA es una monitorización ambulatoria en donde le colocan un dispositivo que le mide la presión constantemente cada cierto tiempo y luego al final del día le saca un promedio y con ese promedio es el diagnóstico. Entonces dentro del MAPA hay patrones como que para clasificar a la persona con hipertensión. El primero es el patrón Dipper y el patrón no Dipper. El Dipper bueno, estos 2 patrones tienen que ver con el ritmo circadiano, porque la presión arterial, lo que sucede es de que desciende durante las noches. Durante las noches hay un descenso fisiológico de la presión arterial y esto lo suele medir el Dipper, el MAPA, perdón. Y, por ejemplo, el patrón Dipper es cuando desciende más de 10% de la presión arterial durante la noche y el patrón no Dipper es cuando no desciende menos de 10%, o también tiene tendencia a aumentar durante la noche. ¿Y cuál es lo importante de esto? Es de que te ayuda a saber si es que hay un riesgo cardiovascular elevado, ¿no? Si el paciente, o sea, tú le mides la presión con el dispositivo y durante la noche tiende a más bien aumentar la presión,
el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular es mayor. Y luego está la automedida de la presión arterial, que es el AMPA, ¿no? Que es donde el propio paciente se mide periódicamente la presión y le saca un promedio y luego el resultado se lo da al doctor. Como mencioné también, había dicho la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. La hipertensión de bata blanca es cuando hay lecturas elevadas de presión arterial en el entorno clínico, o sea, en el consultorio, causadas mayormente por ansiedad, y hay lecturas, y las lecturas normales cuando se miden en otro lugar. Y luego está la hipertensión enmascarada, que es lo contrario, lecturas normales en consultorio y lecturas elevadas en otro lugar, ¿no? Bueno, aquí en el tratamiento, ¿no? Ya para finalizar, se divide en dos principalmente, el no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico, este se aplica para cualquier clasificación de hipertensión, o sea, y también para las personas que tengan riesgo de desarrollar hipertensión, o sea, los que tienen presión arterial normal alta. Consiste en reducción de peso, en cambios de la dieta, en la actividad física y los hábitos nocivos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es de que cada una de estas, eh, cada uno de estos tratamientos tiene una disminución de la presión arterial, ¿no? O sea, si es que uno baja de peso, o sea, cada 10 kilogramos que pierde, baja de 5 a 20 milímetros de mercurio de presión arterial. Si una persona consume una dieta DASH, que es la dieta mediterránea, puede bajar de 8 a 14 milímetros de mercurio y así sucesivamente, ¿no? Esto es lo que se considera en una persona hipertensa. Y esto es lo principal, ¿no? Antes de pasar al tratamiento farmacológico. Luego está el tratamiento farmacológico, ¿no? Que en este caso se suelen usar estos 5 grupos farmacológicos, en primer lugar. Primero están los YECAS y los ARA2, luego están los diuréticos tasídicos, los calcitogonistas y los betabloqueadores. Los YECAS y los ARA2 son los de primera elección, incluidos los diuréticos tasídicos, y los calcitogonistas y los betabloqueadores se suelen usar de acuerdo a las comorbilidades o las características del paciente. Entonces, dentro de los YECAS se puede usar enalapril, captopril y sinopril. De los ARA2 son los que terminan en TAN, los sartán, basaltán. Y lo importante de estos es de que son nefroprotectores, ¿no? Porque como habíamos visto, la hipertensión puede producir eh, patologías a nivel renal, ¿no? Nefropatía hipertensiva. También se suelen usar cuando una persona ha tenido un infarto agudo de miocardio, ha tenido una hipertrofia del ventrículo izquierdo o tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Una fe reducida. Una cosa que tienen que tener en cuenta también es que no se suelen combinar estos dos fármacos para nada, ni los YECAS ni los ARA2, porque tienen el mismo sitio de acción o mismo mecanismo, más o menos. Y, o sea, o se puede elegir o los YECAS o los ARA2, nunca se combinan. Dentro de los diuréticos se dan principalmente los tesídicos, aunque también se le pueden dar los otros, ¿no? Como los ahorradores de potasio, los diuréticos de asa. De los tasídicos está la clorothalidona y la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida es la que más se usa. Se suele usar para pacientes mayores, para los de etnia afroamericana y los pacientes que tienen hipertensión sistólica aislada. Y ahora mismo con los calcitogonistas, no, que son todos los que terminan en ino, ¿no? Difenipino, loipino, verapamilo y bueno, el último, el diazepam. Y los beta bloqueadores, que está el metoprolol, bisoprolol y propranolol, que se usan para arritmias, o sea, hipertensión arterial con arritmias supraventriculares. Y aquí también vamos a ir explicándolo en la siguiente parte del tratamiento, ¿no? Dentro de los efectos adversos, también es muy importante que lo tengan en cuenta, porque también se los van a preguntar. Tanto de los YICAS como de los ARA2, los principales efectos adversos son
El primero, la tos seca, ¿no? Que es más frecuente en YECA, está acá. Puede producir angiodema, o sea, predominio facial, sobre todo en los labios, ¿no? El predominio en la cara. Y puede producir teratogenicidad. O sea, el YECA y el ARA2 está totalmente contraindicado para las personas embarazadas. Acá están las contraindicaciones por producir estenosis bilateral de la arteria renal, es teratogénico y está contraindicado en falla renal avanzada con hiperpotasemia. Luego están los calcioantagonistas, que también pueden producir edemas, pueden producir cefalea, taquicardia refleja, especialmente en el fedipino, y pueden producir constipación, ¿no? Y están contraindicados en insuficiencia cardíaca sistólica. Y por último, los betabloqueadores, bueno, de los efectos adversos son un montón, eso depende de acuerdo cuáles son los fármacos betabloqueadores, no los selectivos. Y las contraindicaciones es por insuficiencia cardíaca descompensada, EPOC o asma, porque produce vasoconstricción y broncoconstricción, y puede producir también bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado, ¿no? Están contraindicados con esas cuestiones. Pues finalmente, también se puede dividir el manejo de la hipertensión arterial según las comorbilidades. No, si es que tienes, por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial y una cardiopatía isquémica, se le puede dar un YECA o un ARA2 más un beta bloqueante. También se le tiene que dar tratamiento hipoglucemiante y tratamiento antiplacatorio, ¿no? Que es ácido acetilsalicílico. Tu paciente ha tenido o sea, tiene hipertensión arterial y ha tenido un ACV previo, se le da YECA o ARA2 más un calcio antagonista, o se le puede dar un YECA o un ARA2 más un diurético. Y lo mismo, tratamiento hipoglucemiante y antiplaquetario. Si hay un paciente que tiene hipertensión e insuficiencia cardíaca, se le da un YECA o ARA2 más un beta bloqueador más espironolactona, ¿no? Que es este antagonista del receptor de aldosterona que vimos en falla cardíaca. Y si la hipertensión tiene un paciente con hipertensión arterial, enfermedad renal crónica o diabetes mellitus, se le puede dar YECA o ARA2 de primera línea de fondo en enfermedad renal crónica o calcio antagonista. Y en la diferencia para el diabetes mellitus es que se le aumenta un diurético y sí o sí se le tienen que dar estatinas, ¿no? Por el riesgo de aterosclerosis. Entonces, para finalizar con la parte de hipertensión arterial, este cuadrito resume cuáles son las combinaciones que se pueden dar con los fármacos. En primer lugar, como ven, está totalmente contraindicado darle YECA con ARA2 juntos, eso no se da nunca. Y bueno, también estas son las combinaciones, se puede dar YECA con diuréticos, YECA con calcioantagonistas o calcioantagonistas con diuréticos, YECA y ARA2, y así, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a ver, ya, ya, pasando al tema de taquiarritmias, pero bueno, hoy vamos a pasar a la parte de arritmias. ¿Les parece si les doy unos 5 o 10 minutos para que descansen? Y luego pasamos con la parte de arritmias para hacerlo rápido, porque, bueno, taquiarritmias y bradiarritmias son al toque, son fáciles de hacer. Me pueden escribir el chat para, o sea, si desean unos 10 minutos y luego ahí empezamos de nuevo, o quieren hacerlo de largo. Ya, ya unos 10 minutos y luego venimos con taquiarritmias, bradiarritmias y ahí muere. Sí, más bien vayan revisando la parte de las diapos, ¿no? Sobre todo la hipertensión para que vayan eh, consolidando un poco lo que les mencionó. Ya ve. Chicos, les doy 10 minutos. Empezamos a las 11:38.
Pero chicos, seguimos. Ya, ahora vamos a hablar de taquiarritmias. Vale, se me escucha, ¿no? Sí, Ya, perfecto, gracias. Ya, vamos a hablar de taquiarritmias y de arritmias. En el tema de las arritmias, tienen que al menos tener en cuenta el electrocardiograma normal, sobre todo, bueno, las partes, ¿no? Que se conforma por la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, ¿no? Y la onda T, ¿no? Y el segmento ST, ¿no? Entonces, en este caso, para las taquiarritmias lo importante es los tiempos, ¿no? Sobre todo el intervalo PR, que dura de 0,12 a 0,20, y el QRS, que dura aproximadamente 0,12 segundos. Entonces, cuando hablamos de una taquiarritmia, es cuando hay eh, alguna alteración del sistema de conducción del corazón que es mayor a 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces, antes de pasar a los tipos de taquiarritmias, he considerado esta tablita, este score, que es muy importante que sepan, que es el score de SHAD-2 No es un nombre bien complicado, pero, pero bueno, es bastante relevante, porque este evalúa el riesgo de trombos, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular. Entonces, ¿qué considera? Considera la sede congestión, o sea, de insuficiencia cardíaca o de disfunción ventricular festiva, la H de hipertensión arterial con o sin tratamiento, la A2 es la edad, ¿no? Que es mayor de 75, la D diabetes mellitus, S2 es accidente cerebrovascular o stroke, la B es de enfermedad vascular, la, la otra es la otra A, que es de edad de 65 a 74 años, y la SC es de sexo femenino, ¿no? Entonces, este score tiene un puntaje total de 9 puntos y de cada puntaje, ¿no? Si es que es mayor a 2 en mujeres, se da anticoagulación con warfarina. Y si es mayor a 1 en varones, se da también anticoagulación. Y si es de 0 a 1, se puede dar dosis diarias de aspirina o no se le puede dar tratamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los pacientes con fibrilación auricular tienen tendencia a desarrollar trombos a nivel mural y esos trombos pueden causar, pues, eh, por ejemplo, ACVs, ¿no? Infartos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y por eso, si tienen un paciente con fibrilación auricular, no se olviden que siempre, siempre, siempre tienen que sacarle su score de este de acá, ¿no? Chat Basque. Ya, pasando ya a las taquiarritmias, uno lo clasifica en dos grupos. Uno, la verdad que estos, tanto taquiarritmias como arritmias son sencillas de entender, ¿no? Simplemente tienen que enfocarse a la morfología o a la forma que tenga el electrocardiograma. Están divididas en dos, el QRS estrecho y el QRS ancho. QRS estrecho, como dije, tienen que tener en cuenta el tiempo, que es menos de 0,12 segundos, y el ancho es más de 0,12, ¿no? Dentro del QRS estrecho lo dividimos en dos grupos, que es los que tienen RR regular y RR regular. Ay, perdón, salió. Ahora sí salió. Ya está. Acá está, RR regular. Entonces, los de RR regular, los de frecuencia cardíaca, los de ritmos regular, están los de taquicardia sinusal, los de taquicardia supraventricular y el flúter auricular. Entonces, el primero, la taquicardia sinusal es la taquicardia de toda la vida, o sea, un aumento de la frecuencia cardíaca que no tiene cambios morfológicos en el electrocardiograma. O sea, no tiene alteraciones en la onda P, no tiene alteraciones del intervalo PR y no tiene alteraciones del QRS. Entonces, la morfología del electrocardiograma es normal. Y las causas pueden ser variadas, principalmente el ejercicio, fiebre, hipertiroidismo, fármacos, cualquier otra enfermedad subyacente que pueda provocar un aumento en la frecuencia cardíaca. Luego está la taquicardia supraventricular, que esta sí ya tiene cambios morfológicos
especialmente la onda P, ¿no? Que se hace no visible, o sea, invisible, ya no se puede visualizar correctamente, como pueden ver acá, ¿no? Ese es el complejo. A ver, no, ese es el complejo, y ese es un complejo QRS, y acá sería la onda P, que no es visible, ¿no? Que no se suele ver correctamente. Eso se debe a una reentrada del nódulo auriculoventricular, y la frecuencia cardíaca suele estar entre 140 a 250 latidos por minuto. Y el último, con RR regular, está el flúter auricular, ¿no? Que es básicamente una ausencia de ondas P. Esto acá, es aquí. Ya, es una ausencia de las ondas P que se cambian por otro tipo de ondas, que son las ondas F o configuración de dientes de serrucho. Eso es importante porque sí o sí les van a preguntar en los exámenes. Presencia de ondas F con dientes de serrucho con una RR regular es un flúter. Flúter o aleteo también se le conoce. No, ¿por qué? Porque cuando uno lo ve, literalmente es como un aleteo, es como que se sincronizan los latidos, pero sigue siendo arritmia. La frecuencia auricular es de 240 a 360, no en promedio, y el pulso es regular, como había dicho, pulso regular. Esto lo diferencia mucho del otro, que es la fibrilación auricular. Ya. Bueno, acá también se puede ver, se puede ver bien. Ese es serían como que ondas así, esas son las ondas F. Acá no se suele ver, pero eso, sino dientes de serrucho. Luego está la R irregular, que se divide en dos: la fibrilación auricular y la taquicardia auricular multifocal. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, y lo mismo, tiene ausencia de ondas P, se sustituyen por ondas F o de serrucho, tiene un pulso irregular, eso es lo principal, pulso irregular, eso es la diferencia del flúter, y es la principal causa de cardioembolismo, o sea, estos producen trombos murales. Por la misma fibrilación, hace que la sangre se mantenga estática, y ahí es donde se producen los coágulos. Y luego está, bueno, también eso se considera, ¿no? La clasificación de acá, el este score, ¿no? El chat pasos. Un momentito, chicos. Ya. Y ya, ok, ya. La parte de taquicardia auricular multifocal, ¿no? Que es la segunda, con QRS estrecho y RR regular. Entonces, de la taquicardia auricular multifocal, lo principal que son las ondas P tienen distintas morfologías. Es decir, puedes tener en el electrocardiograma una onda P normal, luego de repente se invierte, no sé, para abajo, y de repente se hace bifásica, ¿no? Como que tiene diferentes formas. ¿Y por qué es importante la taquicardia auricular multifocal? Porque puede progresar a una fibrilación auricular. Y por último está el tema del QRS ancho, ¿no? Que también se divide en dos: taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Dentro de la taquicardia ventricular está dividido en QRS con anchos iguales, o sea, todos los QRS son iguales, son monomórficos, o si son de diferentes formas cada uno, pueden ser polimórficos.
Dentro de la taquicardia ventricular, los polimórficos son los más frecuentes, o sea, son los más importantes, y el más frecuente de los polimórficos es el torsade de Point, ¿no? Que aquí es una taquicardia ventricular polimorfa, causada por diferentes fármacos. Hay algunas enfermedades que también pueden provocarlo. Y el tratamiento de elección para el torsade de Point es el sulfato de magnesio. Eso no se olviden. Dentro de la taquicardia ventricular hay dos grupos, la no sostenida y la sostenida. O sea, es cuánto dura. Si dura mucho, puede generar inestabilidad hemodinámica, y si dura menos de 30 segundos, o sea, no dura mucho, o sea, no genera inestabilidad hemodinámica. Aquí en las imágenes, como pueden ver, estas son las taquicardias, la monomórfica y la polimórfica. La monomórfica, como pueden ver, o sea, todos tienen la misma forma, pero no se logra distinguir, pues, ni el complejo QRS, ni la onda P, ni la onda T, nada, absolutamente nada. Y el torsade de Points es básicamente también errático, cada uno tiene diferentes formas, y se vería de esta manera, ¿no? Tiene como que una forma helicoidal, ¿no? Y por último está la fibrilación ventricular, que aquí es básicamente un ritmo caótico, irregular, acá no se distingue absolutamente nada, ¿no? Básicamente no hay la morfología del electrocardiograma con todas sus partes, no se puede distinguir, no es discernible ni la onda P, ni el complejo QRS, ni las ondas T. La frecuencia cardíaca es más de 300, y esta sí provoca pérdida de gasto cardíaco. Por eso es importante tratarlo rápidamente. No puede producir una parada cardiorrespiratoria importante, ¿no? Entonces, lo que deben tener en cuenta, sobre todo para QRS ancho, es cómo se trata. Estos dos, o sea, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, se tienen que desfibrilar. No, esa máquina, ¿no? Que siempre han visto que se usan dos paletas, ¿no? Que se colocan en el pecho, pues la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son las que se tienen que desfibrilar. Las demás, las que hemos visto aquí, estas se tienen que hacer cardioversión, o sea, que es como que igual se tienen que poder dar como que pulsos eléctricos, pero a menor carga. Entonces, acá está. En el tema del tratamiento, este se divide también de acuerdo si es QRS estrecho o QRS ancho. Si es QRS estrecho, lo primero, o sea, para los dos, lo primero que tienes que tener en cuenta es si es que hay inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, se le cardiovierte automáticamente, se le hace cardioversión. Si no está inestable, o sea, si está tranquilo, normal, se le pueden hacer maniobras vagales, y si las maniobras vagales no funcionan, se le puede dar adenosina, y si la adenosina no funciona, se le puede dar verapamilo o diazepam, o se le puede dar beta bloqueadores. No, y si no funciona la parte de los fármacos para nada, que son inefectivos, se le cardiovierte. Básicamente ese ciclo sigue, ¿no? La inestabilidad hemodinámica, le das fármacos, y es inefectivo, ¿no? Vas cambiando uno por uno, y si ya o sea, no funciona con eso, se le cardiovierte, ¿no? No es todo un ciclo. Y la diferencia entre el QRS estrecho y el QRS ancho, el QRS estrecho tiene o sea, se usan estos fármacos, adenosina, verapamilo, deltacem o beta bloqueadores, ¿no? Y si es ancho, también se cambia a adenosina, y en el otro grupo se da procainamida y amiodarona, ¿no? Esa es la única diferencia, la parte de los fármacos que se tienen que dar. Ya. Ahora vamos a pasar a bradiarritmias. No, estos temas son relativamente cortos, simplemente es identificar los principales, y sobre todo los QRS estrechos son los más preguntados, ¿no? Fibrilación auricular, flúter auricular, y en el otro lado, en el QRS ancho, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular.
¿no? Y la del tratamiento, pues aprenderse qué fármacos se usan en QRS estrecho y qué fármacos se usan en QRS. Bueno, en el tema de arritmias, el, el lo, es cuando hay una alteración del ritmo, pero la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Lo mismo, hay una bradicardia sinusal, ¿no? En la bradicardia sinusal, lo mismo es, tiene una morfología normal, el ritmo es regular y el electrocardiograma, las ondas P, el QRS están normales. Esto se debe a alguna enfermedad yacente, alguna condición de fondo y, bueno, no tiene alteraciones, ¿no? Luego están los bloqueos, ¿no? Hay bloqueos de dos tipos, los sinoauriculares, o sea, de acuerdo a la ubicación, sinoauricular o aurículo-ventricular. Los sinoauriculares son periodos de tiempo en los que el nodo sinusal deja de producir estímulos, ¿no? Hay un paro sinusal, o también puede producir estímulos, pero no se transmiten a las aurículas, ¿no? Que es el bloqueo sinoauricular. Y se observa de esta forma, o sea, está formándose, ¿no? El complejo, y de repente hay un punto en donde ya no establece. Luego están los bloqueos auriculoventriculares, que se van a clasificar en tres grupos: bloqueo de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y en el bloqueo de segundo grado se van a dividir en dos, que es el MOVITS tipo 1 y el MOVITS tipo 2, aunque está aquí. Entonces, pasando al bloqueo de primer grado, lo principal es de que primero la LRR, o sea, el ritmo irregular, las ondas P y las QRS, el complejo QRS son normales, y lo único que cambia es que el intervalo PR está aumentado, o sea, es mayor a 120, ¿no? Como pueden ver aquí, solo aumenta el tiempo, 0.24 segundos, por ejemplo, acá. Entonces, es la única diferencia de primer grado. Solo aumenta el intervalo PR, más de 120 segundos, es lo principal. Luego, en el bloqueo de segundo grado, el MOVITS tipo 1, la diferencia es que hay un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una de las ondas P no es conducida. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, en la primera parte tienes un PR 124, luego la segunda parte tienes un PR 128, por ejemplo, y luego la tercera parte de 132, y luego hay un latido perdido, o sea, hay un espacio en donde ya no hay, no conduce. Las ondas P no conducen hasta que se produce el otro complejo, ¿no? Y se vuelve a repetir. O sea, es como que se va alargando, 24, 28, 32, se pierde y luego vuelve a pensar. 24, 28, 32 y vuelve a pensar. Ese es el bloqueo de segundo grado MOVITS tipo 1, ¿no? Y luego está el MOVITS tipo 2, en donde no hay alargamiento del intervalo PR, o sea, los valores son constantes y fijos, hasta que una onda P no es conducida. O sea, tienes un intervalo PR normal, o sea, aumentado, ¿no? El aumentado de tiempo, ¿no? Hay otro igual, aumentado, y de repente no conduce y vuelve a estar lo mismo, ¿no? Se repite el ciclo. Aquí lo ponen como ejemplo: 0.24 segundos, 0.24, no conduce, 0.24, 0.24, no conduce, y así sucesivamente, ¿no? Así se repite. Y lo importante del MOMIX tipo 2 es de que sí puede producir un bloqueo auriculoventricular completo, o sea, un bloqueo de tercer grado, que es el de acá. Entonces, el último, que es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, es cuando ninguna onda P es conducida y la frecuencia de las ondas P es diferente a los complejos de QRS. O sea, hay una disociación auriculoventricular. Es decir, cuando tú lo ves en el electrocardiograma, supone que en el electrocardiograma ves la onda P y el complejo QRS. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, no hay, o sea, no tiene ese orden, ¿no? Primero es como que se despolariza la onda P, o sea, en las aurículas, y luego la parte de los ventrículos, y no va acorde. O sea, tienes acá el complejo.
tienes acá el complejo, y de repente tienes la onda al otro lado, luego tienes de vuelta el complejo, y luego tienes de la onda al otro lado, ¿no? Es como que es eso, no hay una disociación, o sea, no van acorde. Ese es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces, cuando les pregunten los exámenes, tienes un bloqueo, o sea, tienes un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P no es conducida, ese es Movitz tipo 1, un bloqueo de segundo grado. Si tienes una disociación del complejo QRS con las ondas P, es un bloqueo de tercer grado. Si no hay alargamiento progresivo del PR y de repente hay una onda P que no conduce, es un Movitz tipo 2, un bloqueo de segundo grado. Eso es lo que tienen que diferenciar cuando les pregunten los exámenes y cuando lo vean en el electrocardiograma. Eso es básicamente de la parte de bradiarritmias. Luego está el tratamiento. Y el tratamiento o sea, básicamente casi igual que el de taquiarritmias, solo que cambian los medicamentos. ¿No? Si tú le has dado amiodarona, bueno, adenosina en la taquicardia, aquí tú le vas a dar tropina, ¿no? El tratamiento inicial es ver si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente. Si el paciente está estable, lo observas hasta identificar la causa reversible. Y si está inestable, se le da atropina para que el corazón empiece a latir más fuerte, más rápido. Y si no es efectiva la atropina, se le puede dar, se le puede colocar un marcapasos, ¿cómo se llama? Percutáneo, ¿no? O se le puede dar dopamina o epinefrina, una infusión de esos dos fármacos. Y así sucesivamente, ¿no? Se le da atropina, luego se le puede dar un marcapasos, epinefrina, dopamina, y luego se identifica la causa reversible, ¿no? Ese es el algoritmo, eso sí, guárdenlo. Excelente. También hay otros que colocaron en la clase, que es de acuerdo a los bloqueos, porque los bloqueos también tienen como que un algoritmo de acuerdo a cada uno, pero creo que es más fácil verlo con esto, ¿no? Por este manejo. Entonces, bueno, eso sería todo de taquiarritmias y bradiarritmias. Eso es lo más importante. La verdad, no creo que les pregunten algo más de esto. Esto es lo más importante que deberían saber. Y, y bueno, chicos, eso es todo. Ahí creo que culmina la clase. Está relativamente rápido, así que no hay problema con eso. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Ahorita me lo escriben en el chat o por privado. Y bueno, eso sería todo. Ya, muchas gracias por, por venir y participar, ¿no? Gracias, Manuel. De nada, chicos. Gracias.